the citation, okay, to make it easier. Okay, la semana pasada nosotros aprendimos que el Evangelio se recibe por fe, que el Evangelio es la verdad, que no se debe tergiversar y que se debe obedecer. También aprendimos que el Evangelio produce amor, reposa sobre la esperanza, alcanza al mundo, se recibe por gloria y nos es transmitido por los hombres. Commonly, when I preach, I used to remind the people what we learned the previous week. So, the previous week we learned that the gospel is received by faith, is the truth. The gospel must not be distorted, must be obeyed. That is very important. The gospel is not something that you believe, it's something that you must obey. The gospel produces love, rest in hope, reaches the world, is received by grace, and is transmitted to us by men. So let's continue with the following verses that we are on. Estamos en Colosenses capítulo 1, versículos del 9 en adelante. Como les comenté, vamos a ver hasta el versículo 11 y vamos a leer esta porción de la Escritura. Colosenses 1. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Una persona no puede vivir de una manera digna del Señor si antes no conoce y comprende la voluntad de Dios, si no conoce la palabra de Dios. Entonces, algo muy importante para un líder, y no solo para el líder, sino para cada persona que comparte con otro el Evangelio, es orar por el conocimiento. Muchas veces compartimos el Evangelio, le hablamos a las personas de Dios y a veces nos vamos. Como ustedes saben, yo no soy muy afecto a lo que le llaman evangelismo explosivo, o ese evangelismo que vienes y en un minuto o en dos les compartes el Evangelio y te vas, porque normalmente la persona no conoce las verdades profundas del Evangelio. Yo prefiero que vayamos lentamente. Y entonces, también en ese sentido es importante no solamente que le compartas el Evangelio, sino que ores. Entonces, una pregunta para ti, amado hermano, hermana, que has compartido el Evangelio. Después que compartes el Evangelio, ¿oras para que esa persona o personas conozcan plenamente la palabra de Dios y conozcan plenamente la voluntad de Dios? Si no lo estamos haciendo, hay que hacerlo, hay que irlo haciendo. Debemos orar por el conocimiento. Recordemos que la fe viene por el oír. Dice la Escritura, ¿cómo creerán si no han oído? Porque en esta iglesia nos importa hablar de la Biblia y hacer muchas referencias. Yo sé que soy de los que predican aquí que más pasajes de la Biblia pongo y más referencias. ¿Por qué? Porque algo que me importa es que cada uno de nosotros vivamos de una manera digna del Señor, pero no podemos llevar esa vida si no conocemos la palabra de Dios, si no conocemos la voluntad de Dios. También esa es una de las razones, si ustedes se han dado cuenta, para los que nos han visitado por pocas veces, cuando ustedes entraron por esa puerta, no llegamos y les dijimos, oye, ¿sabes qué? Que aquí hay toda esta lista de reglas que tú tienes que seguir y, bueno, todavía antes que eso, te tienes que comportar de esta o de aquella manera. A los que nos han visitado normalmente no reciben eso cuando llegan. No es nuestra manera de proceder. Incluso a veces algunos hermanos o hermanas me dicen, oye, tal persona hace esto o aquello, y le digo, bueno, pues es nuevo, es visitante, no conoce de Dios. ¿Cómo quieres que se comporte de acuerdo a la palabra de Dios si no la conoce? Entonces es importante que la persona conozca la palabra de Dios, y es importante para el que la comparte que ore, que oremos para que la persona tenga ese conocimiento y entonces pueda vivir. De nuevo, tú no puedes vivir
a menos que conozcas los principios y a menos que los conozcas plenamente. No solamente que la conozcas, sino que la conozcas plenamente. El conocimiento pleno de la palabra de Dios es súper importante, porque de pronto muchos conocen de Dios, conocen de la Biblia, pero la conocen muy por encima, muy superficialmente. Y es importante que nos esforcemos en enseñar y por otro lado en aprender plenamente la palabra de Dios. A person cannot live a life worthy of the Lord if they do not first know and understand God's will. If they do not know God's word, therefore, something important for a leader is to pray for knowledge. Not only to share the gospel, not only to share, we must pray so that every person that hears the message really understand. Let's remember that faith comes by hearing. The word says, how can they believe if they have not heard? So it's very important that they hear. And for us as the church, it's very important to talk about the Bible, and I'm one of the person that day by day or week by week or every time I preach, I share plenty of passages, and it's very important for me that everyone that came here to the church really knows the Bible, because you cannot live unless you know the principles, unless you know them fully. It's not only to know, you must fully know the Bible. And you cannot expect that someone has a behavior according to the Word of God if they do not know the Word of God. So it's very important for us to pray. Y vemos aquí otra palabra que está por ahí remarcada, que es plenamente, o en otras traducciones ser lleno, algo completo. Aquí me hicieron el favor de traerme un vasito con una bebida muy deliciosa, pero han de saber que no está completamente lleno. Cuando algo está completamente lleno, ya no le cabe más. Completo. Y algo que Pablo está aquí orando es que ese conocimiento sea un conocimiento pleno, completo. Muchas de nuestras imperfecciones, ineptitudes en el conocimiento de la voluntad de Dios se van eliminando en la medida que nosotros vamos conociendo la palabra de Dios. Dicho de otra manera, nuestra vida es cambiada, es transformada, es mejorada en la medida en la que conocemos la palabra de Dios. ¿Por qué muchos de nosotros no cambiamos? Porque no conocemos la palabra. ¿Por qué no actuamos de la mejor manera? Porque no conocemos la palabra, porque no dedicamos tiempo a conocer la palabra de Dios. Así es que aquí Pablo está compartiendo respecto de ese deseo. El punto no es que conozcamos algunas cuantas cosas o que las conozcamos de manera superficial, sino que ese conocimiento llene nuestra vida para que podamos ser controlados también por la palabra de Dios. Hay muchas personas que pueden conocer de Dios o conocer de la palabra de Dios, pero no están bajo el control de la palabra de Dios, o pueden conocer cierta área de conocimiento del mundo, pero no es algo que les controle. Ahora, una clave para la vida cristiana no solamente es
conocer la palabra, sino estar lleno de la palabra, lleno, completo, pleno. En la medida que nosotros vayamos llenándonos de ese conocimiento, es cuando podemos vivir de esa manera digna. Dicho de otra manera, no podemos vivir de una manera digna si no conocemos plenamente la palabra de Dios. You must pay attention in the word filled. Filled. It means something that is completely whole. Whole. And Paul is praying here so that all the imperfections or their knowledge or our knowledge of God's will be more and more eliminated until we are filled with His will, His desire. Paul's desire is not that you merely know a few things, a few parts, but that the knowledge you have fills your life, and so that it controls you, take control of your life. There are people who cannot know things so that they are not under the control of what they know. That's the key of Christian life, beloved. Not just knowing Him, but being filled with Him, completely filled. Knowing His will. En Oseas capítulo 6, versículo 3, la Escritura nos dice: conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que llega a la tierra. Entonces, es importante que nosotros, así como lo plasma Oseas, tengamos ese deseo profundo de conocer a Dios. Aquí Oseas invita al pueblo de Israel: vayamos, conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Han de saber que normalmente, a menos que haya algo extraordinario, antes de que empiece, más bien en la mañana, llega el grupo de alabanza y tenemos un pequeño tiempo de meditación. El día de hoy meditábamos en eso, en la importancia de tener ese deseo de conocer a Dios, ese deseo de conocer la palabra de Dios. Y nosotros vemos o podemos ver cuando una persona tiene ese deseo, esa hambre, ese gusto, incluso, hasta en la puntualidad, ¿no? Decíamos, bueno, hasta ahí se ve, ¿no? Cuánto deseo tiene la persona que se apura y corre y llega temprano, porque tiene ese deseo profundo de conocer a Dios, tiene esa hambre de Dios, esa hambre de la palabra, ese deseo y ese gusto de, oye, vamos a alabar a Dios, vamos con aquellos que también aman, conocen a Dios y alaban a Dios, y hacerlo de manera junta. There has to be that deep desire to know God there. And I was commenting that you can see that the person has that thirst. Even you see that thirst when they arrive on time on Sunday. You can see, oh, that person is thirsty. Arrive on time, want to know, is willing to know, has the desire to know. And that's what we need to keep on going. Oseas capítulo 6, versículo 6 dice: lo que pido de ustedes, esto es importante. Esto es algo que Dios dice a su pueblo y también te dice a ti y a mí. Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. El resultado de ser lleno de ese conocimiento, saturado de ese conocimiento, dominado por ese conocimiento, es que tu vida va a ser controlada por ese conocimiento de la palabra de Dios.
Y es muy importante. El Señor Jesús incluso, bueno, chispas. Me prometí no hacer comentarios fuera de lo que tengo ahí, ¿verdad? Para no tardarme. Bueno, pues ya, lo digo. El Señor Jesús incluso en alguna ocasión enseñó, si tú tienes algo en contra de tu hermano y traes tu sacrificio al altar, deja el altar, ve y reconcíliate primero con tu hermano. ¿Qué es lo que dice el Señor? Lo que me importa más es el amor, no es el sacrificio. ¿De qué te sirve de qué le servía a los del pueblo de Israel que vinieran, trajeran sus sacrificios, pero se andaban jalando ahí el chongo? Es incorrecto. Es incorrecto, es importante el amor. Es importante mostrarnos amor los unos a los otros y también, por supuesto, y por sobre todo, mostrar el amor a Dios. Dios quiere ese amor, conocimiento de Dios y no holocaustos. Es algo que yo continuamente he enseñado a los chicos del grupo de alabanza. Ok, tú traes aquí tu alabanza y tocas muy bonito y cantas muy bonito y lo que tú quieras, pero ¿cómo va tu lectura de la Biblia? ¿Cómo estás leyendo? ¿Cómo vas en tu relación en tu familia? ¿Cómo vas en la relación con los hermanos de la congregación? No es aceptable que venga una persona y cante y toque muy bonito o predique muy bonito, pero pues que les haga cara de fuchi a los demás. Está terrible, es incorrecto, es inaceptable. Uh, the result of being filled with his knowledge, saturated with his knowledge, dominated by his knowledge, will be that this will control your life. When you are fulfilled of the Word of God, this will control your life. I said something else in Spanish, but I will not say it in English, sorry. Romanos capítulo 10, versículos 1 y 2. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos, de los israelitas, que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. Tenemos alrededor de nosotros tantas personas religiosas, muy religiosas, que hacen esto, hacen aquello y lo hacen tan devotamente y con tanto fervor. La verdad es que, por lo menos de nuestro país puedo decir, a diferencia de muchos otros países, que es un país con tanto fervor, tienen un montón de fervor, pero lamentablemente son bien ignorantes. Su fe no está basada en el conocimiento de Dios, su fe no está basada en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Son gente muy celosa, son gente muy religiosa, pero toda esa religión no se basa en ¿qué? En el conocimiento. Y debemos tener mucho cuidado con eso, porque aquí en México estamos rodeados de eso. Estamos rodeados de un montón de personas súper religiosas, súper religiosas. Y tú le puedes preguntar a un montón de personas de la religión popular que si saben por qué hacen tal o cual cosa y la mayor parte ni sabe, simplemente lo hacen. Es terrible, es terrible. Por eso Pablo ora aquí. We have at that time so many religious people. And I was sharing that here in Mexico, maybe you know, that we have plenty of religious people. I think Mexico is one of the most religious countries. A lot of religious people. But even that they are very religious, who do this and do it so devotedly, has a lot of fervor, enthusiasm, but unfortunately they do it in ignorance. Many of the people in the world, the most religious people, are very ignorant. And Paul is praying for that ignorance,
that is taken out by the knowledge of God. And it's very important that they know the word of God, the will of God, and must be our prayer too for all the people or many people that we know, and even for us, because of I know that even for some Christians sometimes happens. We have some Christians that are religious, but they really don't have the knowledge of the word of God, and it's pretty risky because of I was supposed not to say many things, just a few things, but I'm always excited when I share the word of God. But you know that the people that has made the worst thing in the world are the religious people. Maybe you know that Cain was a religious person. All the people who crucified the Lord were religious people. Some centuries ago, you have the Crusades, and who killed many people? Religious people. So they are doing many things in ignorance. So we must pray for the Lord, for that ignorance to be taken out. Les comentaba en inglés, perdón, es que de pronto así ya saben que cuando comparto de la palabra, yo siempre me bombardeo y pues yo me dejo llevar, ¿no? Que incluso las personas muy religiosas son tremendas. Por ejemplo, Caín era un hombre religioso, tal vez ustedes nunca lo habían pensado. Caín era religioso. ¿Por qué trajo un sacrificio a Dios? Religión. ¿Y quién crucificó a Jesucristo? Religiosos. ¿Quién hizo las cruzadas? Personas religiosas. Las personas religiosas son terribles cuando ese celo no se basa en el conocimiento de Dios. Entonces nosotros debemos orar a Dios, no solamente por personas religiosas. En realidad aquí no queremos cristianos religiosos. A pesar de que les animamos a que vengan y que sean puntuales, bueno, tampoco quiero que religiosamente sean puntuales simplemente porque sí. Porque a lo mejor puedo tener aquí a todas las personas súper puntuales y súper bien portaditas, supuestamente, y súper religiosas, pero que no conocen la palabra de Dios. Eso no me sirve de nada, ni a ustedes. Es importante que tengamos un conocimiento pleno de la palabra de Dios. Y se supone que esas cosas no las iba a decir, pero bueno, ya saben que yo me entusiasmo. Entonces, bueno, pues hasta donde lleguemos hoy. Y ahora tenemos aquí otra palabra resaltada, ¿para qué? Hay un para qué, hay un propósito. Este conocimiento profundo de la palabra de Dios tiene un propósito. El propósito es convertirse en sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es toda la información, todo el conocimiento que tengo, irlo convirtiendo en principios que puedan ser aplicados en mi vida diaria. Es importante no solamente conocer la palabra de Dios, sino aplicar la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Es súper importante la aplicación de los principios que nosotros vamos conociendo, los principios que emanan de la Biblia, los principios que emanan de la palabra de Dios. Y entonces, de nuevo, ¿para qué todo ese conocimiento? ¿Para qué? ¿Para qué? Hay un propósito, la aplicación diaria. Okay, well, that profound knowledge must be transformed into wisdom, because you must know the difference between knowledge and wisdom. So we must pray for the people not to only have the information, but to be wisdom, wise persons. What the wisdom do?
transform all that information into a principle that can be applied to life. All the knowledge we have must be transformed to wisdom, and that wisdom make us apply that principles that came from the Word of God. ¿Para qué? Siguiente parte que está resaltada, para que vivan de una manera digna del Señor. Ese conocimiento profundo que se convierte en sabiduría nos lleva a una vida diaria, a una vida de día a día, vivir de una manera digna. También es caminar de una manera digna, es andar dignamente. En unas traducciones dice andar dignamente, en otras traducciones dice vivir dignamente. Entonces, cuando cada persona tiene el conocimiento, está dominada por el conocimiento, por los principios, por las aplicaciones de la Biblia, va a llevar una vida que agrada a Dios, que es digna de ser llamado hijo de Dios. Y puede parecer a veces imposible. Puede parecer imposible y alguien podría decir, oye, pero suena muy imposible vivir a la altura de lo que Dios quiere. Pero ¿puede verdaderamente una persona ser digna de Dios? Si yo te pregunto, ¿eres digno de Dios? ¿Eres digno de ser salvo? Pues yo no. Por lo menos yo no soy digno. Pero Dios dice que debo vivir dignamente. Y entonces yo puedo ser digno. Se oye imposible, pero es algo posible. Es algo posible. As I was telling you, that profound knowledge must become wisdom. Turning all that information into principle that can be applied to life. The day-by-day living. In some translations says living and other says walk. So walk is a day-by-day. It's walk with God. And we can maybe think on, or maybe we can think on Enoch. That walk with God and he was taken with him. That is one beautiful example of someone who walked with God and never dead. And living that way sounds difficult, even impossible. To have that live worthy of the Lord. But even that sounds impossible, is possible. It's wonderful. And let's remember that we are not doing by ourselves. God is going to make it. Bueno, les estaba diciendo ahí en inglés porque me acordé de Enoch. De Enoch que caminó con Dios y fue llevado a la presencia del Señor. En algunas traducciones dice vivir y en otras caminar. Y dice la escritura en Génesis, y Enoch caminó con Dios y fue llevado a su presencia y no vio la muerte. Qué cosa tan tremenda. Vamos a Santiago. Santiago 1:21, James 1:21. Por eso, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. That word of God has the power to save lives. Primera de Tesalonicenses 2:12, First Thessalonians 2:12.
los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. Efesios 4.1, ya no voy a hacer muchos comentarios porque si no de por sí me estoy tardando, ¿no? Efesios 4.1, Ephesians 4.1. Por eso, yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Y luego, misma carta, siguientes versículos, Efesios 4, versículos 2 y 3, the next verses. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense en mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y regresamos a Colosenses. Back to Colossians. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de una manera digna del Señor, agradándole en todo. Ok, ahora ¿qué tengo resaltado ahí? Ser agradable a Dios. Cuando yo conozco la palabra de Dios, cuando yo busco ese pleno conocimiento, cuando yo comprendo, cuando yo adquiero sabiduría, entonces yo soy agradable a Dios. Has de saber que no todos los seres humanos son agradables a Dios. Hay personas que le son agradables y hay personas que le son desagradables. ¿Cómo puedo ser yo una persona agradable a Dios? Viviendo así, viviendo de acuerdo a los principios, viviendo de acuerdo a la palabra. Cuando yo me conformo a Cristo, cuando yo soy como Cristo, cuando yo sigo el ejemplo de Cristo, cuando yo me rindo al Espíritu Santo que habita en mí y el Espíritu va caminando ahí conmigo, entonces yo ando de una manera digna y entonces yo soy una persona agradable a Dios. When I conform myself to Christ, when I'm totally surrendered to the Spirit dwelling in me, and the Spirit is walking through me, then I am walking in a worthy manner. And everything I do please Him, please God. You know that some people pleases God and some other do not. Segunda parte del versículo 10, de verse 10, but second part. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer, dar fruto, voy ahí. Cuando nosotros estamos llenos del conocimiento de Dios, no solamente andamos dignamente, agradamos a Dios, sino que llevamos fruto, damos fruto. El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conocerán. El cristiano es conocido porque da fruto, es una persona fructífera, da fruto. Y la persona entonces que tiene el conocimiento de Dios da fruto, porque esa semilla que es implantada en nosotros va a dar fruto. Como lo dice la Escritura, hará lo que Él quiere que haga. Lo dijo el Señor a través de Isaías. Te vuelves fructífero. You give fruit when you have the knowledge, when you walk with God. Salmo 1.3, Psalm 1, verse 3. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan y todo cuanto hace prospera. ¿Quién es así? La persona que no anda en el consejo de los malos, la persona que anda en el consejo de Dios. La persona que anda en el consejo de Dios da fruto, da fruto. Por eso es que vemos a muchas personas, o tal vez nosotros, en realidad no se trata solo de ver a los demás, nos tenemos que ver a nosotros mismos, que en realidad de eso se trata la Biblia. Y la palabra de Dios no es para ver los defectos de los demás, es para ver los tuyos. Es muy importante. When you have the knowledge of the Word of God,
instead of the knowledge of the world, you have fruit. Well, many other things. Hebreos 13:15. Hebrews 13:15. Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. La persona que conoce la palabra de Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios. Lo más que conoces la palabra de Dios, lo más que tú alabas a Dios. The more you know the word of God, the more you praise the Lord. The people who really praise the Lord are those who know the word. In order to have, in order to praise and do it correctly, you must know the word of God. Philippians 4. Filipenses 4, versículos 17 y 18. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas. Aquí Pablo les está escribiendo respecto de las ofrendas. Perdón un segundito. Pablo les está hablando respecto de las ofrendas y de que está muy agradecido por todas las ofrendas que ellos han dado. Y entonces Pablo les está diciendo, no les estoy diciendo que wow, qué bien están haciendo con las ofrendas para que me den más ofrendas. No se trata de eso, sino que, dice, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra. Ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron, es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. La persona que entiende la palabra de Dios también entiende que es bueno colaborar para la obra de Dios y dar fruto en apoyar a las personas que están alrededor del mundo expandiendo la palabra de Dios. Es muy importante. Here Paul is not asking more funds, more money. He's just thankful, giving thanks God for that fruit they are is into them, since the people who support that missionaries or preachers or whoever is giving fruit by supporting, by helping those who are preaching the gospel. Segunda de Pedro 1:4, 2 Peter 1, verse 4. Así, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Y los siguientes versículos, then verse 5 and 6. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios. Después versículos 7 y 8, verse 7 and 8. A la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Una de las cosas que trae fruto aquí es el conocimiento. El conocimiento. Cuando nosotros vamos teniendo el conocimiento de Dios, todas estas virtudes que menciona Pedro van viniendo a nuestras vidas y nos permiten ser personas útiles, no inútiles, ser personas productivas, ser personas que producen fruto. Eso es súper importante, conocer la verdad de Dios y traer fruto. Here Peter mentions many very important virtues that we must have
taking count. Think about. Primera de Colosenses 1, segunda parte del versículo 10. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer. Entonces, lo siguiente que va a suceder en un cristiano es crecer. We have as other word that we must take care or take in count. Growing. The second part of verse 10 says growing. Produces growing. Efesios 4:13, Ephesians 4:30. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Entonces vamos a crecer, ¿hasta qué punto? Hasta llegar a ser como Cristo. That growing is the goal. The goal is be just like Jesus Christ. That's the goal. And how it will come? By the knowledge of the Word of God. Efesios 4, 11 y 12. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Para eso es que tenemos en esta iglesia y en otras iglesias a todos estos siervos, a todos estos ministros. Tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de que yo me pare aquí domingo a domingo o cualquier otro hermano? El propósito es equiparlos a ustedes. El propósito es que cada uno de ustedes, bueno, de nosotros, me incluyo, lleguemos a ser como Cristo, a ser edificados, We have different ministries at the church, and here at Ephesians 4 says that there's a purpose to equip the children of God in order to serve, not just to know, to serve. It's very important to serve. Es muy importante servir, y si ustedes se dan cuenta ahí dice para la obra de servicio. Entonces está bien que personas vienen y escuchan, pero no queda todo ahí. Espero que, amado hermano, conforme va pasando el tiempo, no seas de los que quieren simplemente venir, sentarse y escuchar. Espero que llegues al punto de que sirvas. Le doy muchas gracias a Dios, la verdad le doy muchas gracias a Dios, porque muchas de las personas que vienen a esta iglesia sirven en algún ministerio. Inclusive les podría decir, no lo voy a hacer. Levanten la mano los que tienen algún ministerio en la iglesia. Y es tremendo, y es hermoso, y le doy muchas gracias a Dios. Dije que no lo iba a hacer, pero pues sí, ¿por qué no? En cualquier ministerio, incluso hasta en la limpieza. A ver, amados hermanos, levanten la mano. I'm asking the people that has any ministry here at the church to raise their hands. So, levanten la mano los que tienen algún ministerio en la iglesia. Ok, si tú no levantaste la mano, te animamos, te invitamos. Tú también puedes y debes, porque para eso está la persona que predica aquí. That's the purpose for the people who is preaching. To prepare the rest to serve. It's not just to come, sit down and hear. We must serve. We must be prepared to serve. So thirdly, the people who know are going to grow. Versículo 11.
y ser fortalecidos, ser fortalecidos. Hay otra cosa que va a suceder cuando tengo el conocimiento de la palabra de Dios, los principios de Dios. Conocimiento que se va a llevar a la práctica. Ser fortalecidos. Ser tan fortalecidos ¿con qué? Con su glorioso poder. Entonces, hace un ratito les comentaba, ok, vamos a hacer algo. Vas a hacer cosas. Vas a llegar a ser como Cristo. ¿Y cómo lo vas a lograr? Con el poder de Dios. Tú solo no lo puedes hacer. Imposible. Imposible. Quien hace las cosas es Dios en ti. Dios actúa en ti. There's something else that will happen from the knowledge of God's principles. And by that I mean practical knowledge. Not only intellectual knowledge, practical knowledge. Applicable knowledge. From the knowledge of God's principle, you will discover that you are strengthened. I don't know if I pronounce it well, but I hope. You are strengthened. And you can be strengthened by divine power. So you are not going to do the things just by yourself. You are going to do the things by God's power. Power. Suena bonito, ¿verdad? Power. Sounds nice. Efesios 3:20. Al que puede hacer muchísimo más. Ephesians, find out Ephesians 3:20. Al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Wow, qué tremendo. Qué tremendo. Tú, aunque puedas pedir cosas, has de saber que mucho más de lo que tú te puedes imaginar y muchísimo más de lo que tú puedes pedir es lo que Dios hace en ti. Si tú solamente te das la oportunidad de conocer a Dios, de conocer la palabra de Dios y dejarte ser llevado por Dios, por su Santo Espíritu, por su santa palabra, Dios va a hacer en ti, es importante, escúchame esto, Dios va a hacer en ti más de lo que tú crees. Muchos de nosotros a veces decimos, ay, es que no puedo, no lo voy a poder hacer. No, sí lo vas a poder hacer, porque lo vas a hacer en el poder de Dios, no en tus fuerzas, no en tu poder. Me acordé del He-Man, ¿no? Que decía, yo tengo el poder. Bueno, tú también tienes el poder y tienes un poder más grande que el He-Man. ¿Qué poder tienes? Tienes al Espíritu Santo de Dios, que es Dios, en ti. Entonces, entre más conocemos la palabra de Dios y entre más aplicamos la palabra de Dios, nos volvemos más fuertes. Lo digo de nuevo. Entre más conocemos la palabra de Dios y entre más aplicamos la palabra de Dios, nos volvemos más fuertes. Tremendo, ¿no? But the more we know His word, the more we yield to His word, the more we make principles and apply His word, the stronger we become. And I don't know if in English it's the same, but here in Mexico we used to see a cartoon named He-Man. Maybe you know it, okay? And in Spanish it says, I have the power. I don't know if in English it's the same. It's the same? Okay, so you can say, I have the power. But it's not the power as He-Man, it's a bigger one. Because it's God. Because if you are a real Christian, the Holy Spirit is into you, lives in you. So you have the power. So you can say, I have the power. I have the power. Better than He-Man's power. Because I have God's power.
So you are not going to do it by yourself. And He is going to do more than you imagine, more than you will, more than you want. He is going to do wonderful things. And what you need to do in order to make it happen, study the Word of God. Believe in God. Segunda de Corintios 4, versículos 9 al 10. Ya estamos casi a la mitad, hermanos. Ok, ánimo. Y ustedes pueden soportar más de lo que pueden imaginar. Okay? Estoy sin el poder. I'm telling the people that we are almost half of the preach, and you can keep on going with the second half because you have the power. So, okay. Okay. Segunda de Corintios 4. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Todo lo podemos hacer gracias a ese poder. Ahora, versículo 11. Verse 11. Y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, así perseverarán con paciencia y longanimidad. Una palabra dominguera, ¿verdad? Longanimidad. En toda situación. Toda paciencia. ¿Ah? ¿Qué es eso? Es la capacidad de soportar. El conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de sus promesas, el conocimiento de sus propósitos, me permiten a mí enfrentar, soportar cualquier cosa. La persona que no tiene a Dios y la persona que no tiene la palabra de Dios no puede soportar. Es una persona impaciente. Es una persona que se da por vencido fácilmente. ¿Por qué? Porque no tiene el power. No tiene el power. Y eso es la longanimidad. Es una palabra interesante. Longanimidad. For all patience. This is the ability to endure. It is the knowledge of His word. Listen to me. The knowledge of who He is, the knowledge of His promises, and the knowledge of His purposes enables me and you to face and endure anything. And you can do it just because of God. And God is perfecting you and me. The people that has not the word of God, that has not God into himself, cannot support, is not able to handle all that difficulties. Daniel capítulo 3 versículo 15. Daniel 3. Ahora escuchen la música y la música de los instrumentos musicales. Más les vale que se inclinen. Niños, tomen asiento, chiquitos, tomen asiento. Ahora escuchen la música de los instrumentos musicales. Bueno, ok. Resulta que en la antigüedad algunos reyes se sentían dioses, hasta el punto que incluso querían que los adoraran. Nabucodonosor no fue la excepción. Entonces hizo una gran estatua porque sus consejeros le dijeron: rey, pues tú eres como Dios, que te adoren también. Hizo una estatua y entonces, después de mandar a hacer la estatua, mandó lo siguiente. Ahora escuchen. Ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales,
más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Versículos 16 y 17. Sadrach, Mesach y Abed-nego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. ¡Wow! ¡Qué hombres tan tremendos! Los iban a matar y dijeron: no nos vamos a defender. En efecto, no adoramos su estatua. Pero Dios, el Dios en el que creemos, nos puede librar de sus manos. Y el versículo 18 es un versículo tremendo. Daniel 3:18. Verse 18 is a wonderful verse. Pero aún si nuestro Dios no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos su estatua. Como tú puedes ver, la razón por la que estos tres hombres podían hacer eso era porque conocían a Dios, porque conocían los propósitos de Dios, conocían las promesas de Dios. Eso es lo que se necesita. Eso es soportar, eso es paciencia, eso es longanimidad. Poder soportar cualquier situación. Es la capacidad de soportar de manera deliberada. Ellos deliberadamente fueron ahí y dijeron: nosotros podemos soportar el que nos maten, porque creemos en Dios, porque conocemos a un Dios que nos puede salvar. Pero aún si no nos salva, wow, qué tremendo. Eso es importante. Cuando oramos también debemos aplicar esto. A veces las personas engañan, hay muchos engañadores que le dicen: oye, tú ven y eres cristiano y le puedes pedir lo que quieras y Dios te lo va a dar. Cuando tú conoces quién es Dios, tú sabes que tal vez Dios te lo da o tal vez no. Nosotros pedimos, Dios nos puede dar, Dios nos puede dar todo, pero a lo mejor no nos lo da. A lo mejor no. Y entonces eso es longanimidad. Una actitud de aceptación. Paciencia y longanimidad son casi lo mismo, pero hay una pequeña diferencia. Una diferencia, que es la actitud. Es la actitud. El gozo. A ellos no les importó morir, porque tenían un Dios poderoso y grande. As you can see in this verse, in this passage, but mainly in verse 18, the reason they could say that was because of they knew God. They knew His purposes, His promises. That's why they have that endurance. That's patience. Patience means the ability to deliberately endure. And you are going to have long suffering. Not just suffering, but long suffering. And that's the kind of attitude that goes within. A kind of attitude of acceptance. Acceptance. Those words are really synonymous. And maybe there's just a nuance of difference in their meaning. Perhaps one has more to do with the ability to actually endure, and one has more to do with attitude. I don't know, but whatever it means, see the end of result. Whatever you are enduring with patience or long suffering, the key is joy. Joy. Long suffering. Sunday word. Yes?
Longanimidad. La longanimidad es la capacidad, aquí está la definición. La longanimidad es la capacidad de soportar la adversidad, las dificultades, las demoras con paciencia, con entereza, con firmeza, mantener la calma, la esperanza sin perder el control, sin rendirse, superar los obstáculos con fortaleza mental. Eso es la longanimidad. No es solo resignación, no es solo, ay, te va a pasar esto, pues ya ni modo. No. Es una resistencia activa, es ver a largo plazo, es tolerar una molestia, una tardanza momentánea. La longanimidad implica un espíritu grande. Eso es la longanimidad y esa es la palabra original. Nada más que de pronto en muchas traducciones se pone solamente paciencia, pero en el original no era simplemente paciencia, sino esta otra palabra en español, longanimidad. Longanimity is the word, the original one. It's not just patience. The word is longanimity. Maybe you know that word, maybe you don't. But that's the word, that's the correct translation. Not just patience, it's longanimity. It's the ability to endure adversity, hardship, and delays with patience, fortitude, and steadfastness of spirit. It involves maintaining calm and hope without losing control or giving up. That's longanimity. Overcoming obstacles with mental strength is not merely resignation, but active resilience and long-term vision when facing ongoing trials. While patience typically refers to tolerating a momentary annoyance or delay, longanimity implies a magnanimity of spirit sustained over time. And the word in Colossians is longanimity, not just patience. It's a difference. Okay. Are you ready for the next hour preaching? Okay. ¿Ya listos para la siguiente hora? Ya casi acabamos, ¿no? Ok, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Debemos orar por el conocimiento de la palabra de Dios. Debemos vivir dignamente. Debemos buscar agradarle en todo. Solamente podemos vivir dignamente con el conocimiento de la palabra de Dios. Solamente podemos agradarle en todo si hacemos nuestra la palabra de Dios. It's the time to reflect, to think about what we learned today. Today we learned a few but very important things. One is to pray for the knowledge of God's word, not only for ours, but for every people we have shared the gospel or the words God in the past. Pray for the people. Number two, live worthily. Live worthily can be only if you know the God's word. Pleasing Him in everything is the result of know the God's word. Como nosotros empezamos a ver la semana pasada, el conocer a Dios y el conocer el Evangelio glorioso debe traer a nuestras vidas fruto, por lo cual debemos orar para que cada persona de nuestra congregación, y no solo ellos, sino a cada persona que en algún momento de nuestra vida les hemos compartido la palabra de Dios o el Evangelio, cada persona que se dice cristiano llegue al conocimiento pleno de la palabra de Dios, haga la voluntad de Dios
Y la única manera en la que nosotros podemos vivir dignamente es cuando conocemos y ponemos en práctica la palabra de Dios. Debemos esforzarnos por conocer la palabra de Dios. Debemos buscar la manera de agradarle en todo. Okay, as we began to see last week, knowing God and knowing the glorious gospel should result in fruit in our lives. Therefore, we must pray that every person in our congregation, and not only them, but everyone to whom we have shared the gospel, and every one of those who call themselves Christians, will come to a full understanding of God's word and will. The only way we can live worthily is when we know and put God's word into practice. We must strive to know the word and seek to please Him in everything. What else we learn? ¿Qué más aprendimos hoy? Dar fruto. Dar fruto. La persona que conoce y practica la palabra de Dios tiene una vida espiritualmente fructífera. La persona que conoce y practica la palabra de Dios va creciendo y es fortalecida en su vida diaria con su glorioso poder. En realidad, nadie puede llevar la vida que es agradable a Dios si no es por medio del poder de Dios. Y tenemos la capacidad de soportar la adversidad, las dificultades, las demoras con paciencia, con entereza, con firmeza de ánimo. What else we learned today? The person who knows and practices the Word of God has a spiritually fruitful life, growing and being strengthened in their daily life by His glorious power. In reality, no one can live a life that is pleasing to God excepting with His power, with His word. And we have the ability to endure adversity, difficulties, delays with patience, fortitude, and firmness of spirit. We praise you, dear Lord, for everything we learned today. And we are praying now for everyone in this church or in our churches here in the States so that everyone is full of the knowledge of your word, of your gospel. And not only know, but practice. Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo que hemos aprendido el día de hoy. Y te queremos suplicar, así como Pablo, que cada persona que viene a esta iglesia, cada persona que conocemos y a la que le hemos compartido el Evangelio, sea lleno de tu palabra y de todos estos maravillosos frutos. Gracias te damos, Santo Dios, por tu palabra, por tu Santo Espíritu y por tu glorioso poder, por medio del cual será todo esto posible. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amados, muchas gracias por su paciencia. Yo sé que fue un poquito largo por la cuestión de verlo en español y en inglés. Que el Señor les bendiga. Gracias por su longanimidad. I very appreciate for you to be not only patient, but today is a day that you could practice that word, longanimity. Thanks for your attention. God bless you.